Con la ayuda del Señor vamos a leer unos versículos. Se encuentran en el Evangelio según San Mateo, una porción quizás muy conocida por todos, lo han escuchado, lo más probable es que más de una vez. Creo que mi hermano Michael y mi hermano Richard también la tocaron no hace mucho. Mateo capítulo 14, leyendo desde el versículo 23. Quiero tocar este tema, pero viéndolo desde la perspectiva de Pedro y cómo este hombre nos puede enseñar que aún en momentos difíciles se puede ver y escuchar al Señor claramente. Con ayuda del Señor, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, leyendo desde el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y quiero destacar esta última palabra: hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí está bien. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición y la prospere en nuestros corazones. Amén. Hermanos, como dije al principio, es una porción conocida por todos. Lo más probable es que cada genuino creyente la haya escuchado más de una vez. Lecciones infinitas podemos sacar de esta porción. Y como dije también, mi hermano Richard y mi hermano Michael creo que también la tocaron. Es una porción completamente importante, tanto así que aparece en Mateo, en Marcos y en Juan. 3 evangelios la resaltan, cada uno con diferentes perspectivas, pero la resalta. Y hermanos, con ayuda del Señor, quiero ver aquí unas cosas que pueden ayudarnos aún en estos momentos. Y como dije al principio, que Pedro aquí nos enseña que aún en tiempos difíciles podemos escuchar al Señor y podemos verle, de manera que no hay excusa para nosotros. Lo primero que quiero destacar, el versículo 23 habla: subió al monte aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y cuando llegó la noche, lo que quiere decir que nuestro amado Señor no llevaba orando minutos, sino horas, tanto así que llegó la noche. El Evangelio de Marcos nos da otra perspectiva y dice: ya era oscuro, muy oscuro, de tal manera que nos puede dar a nosotros una idea de cuánto tiempo el Señor llevaba orando.
Pero inmediatamente el versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y si vamos a esta misma porción, pero en Juan 6, nos da también otra característica para poder entender en dónde o cómo estaban los discípulos. Dice Juan que el viento era contrario. Ahora, hermano, aquí es la primera aplicación que quiero destacar con ayuda del Señor. Eran pescadores los discípulos, hombres experimentados durante muchos años y mucho tiempo, muchos meses, muchas horas. Particularmente podían estar en medio de una tormenta, pero esta tormenta no era normal. Tanto así que estaban fatigados. Ellos llegaron a entender, a comprender que lo que estaba pasando, esa tormenta, no era una tormenta normal, era completamente anormal lo que ellos estaban viviendo. Y hermano, así debemos estar nosotros en estos tiempos. Que el Señor nos ayude a comprender que lo que está pasando en el mundo, que lo que está pasando a nuestro alrededor, que lo que está pasando allá afuera, no lo tenemos como algo normal, es completamente anormal. Que el Señor nos ayude a estar completamente abierto, a no estar dormido. Es tiempo de velar, es tiempo de ser sobrio y no tratar este tiempo a la ligera. No era una tormenta normal, no estamos viviendo un tiempo normal. Por lo tanto, que nuestro ejercicio tampoco sea lo ligero, sea como lo que reverentemente hablando, lo que este mundo y lo que el tiempo estamos viviendo. El Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que no son normales. El enemigo buscando cómo devorarnos por cualquier motivo. No es tiempo, hermanos, con mucha reverencia y con mucho temor. No es tiempo que si estamos en un lapso de letargo, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de entender que lo que nos ha tocado vivir en esta generación, en este tiempo, en este año, no es normal. Que el Señor nos ayude a ser prudentes, a cuidarnos unos a otros, a tener el compañerismo ideal indicado que este tiempo merece, a cuidarnos, a ser conscientes, a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, porque estamos en medio de lobos. Y el tiempo no es normal. Que el Señor nos ayude a comprender y a entender esta primera gran realidad. Que no vivamos nuestra vida como que si nada está pasando. Como que si es lo mismo el año pasado, el antepasado, a lo que estamos viviendo. No. Los tiempos son malos. Y debemos vivir como tales, estar alerta. Pero lo otro que quiero destacar en esta porción es que a la cuarta vigilia, como dije anteriormente, eran hombres experimentados. Difícilmente una tormenta lo podía asustar, pero a la cuarta vigilia uno llega a indagar, a investigar, a buscar qué es la cuarta vigilia en este capítulo. Y muchos han llegado a entender que era entre las 3 y 6 de la mañana. Y cuando el Señor comenzó a orar, uno llega a sacar la cuenta que le llegó la noche. Eso quiere decir que todavía era de día. El Señor llega y le toca la noche y llega, pasa horas orando, llega a la noche, más a la cuarta vigilia, entre 3 y 6 de la mañana aproximadamente. Una gran fatiga. ¿Cuántas horas llevaban los discípulos? Remando en contra de la corriente, viendo la barca cuando las olas se subían encima de ella. El viento era contrario.
a la cuarta vigilia, cansado, fatigado, hermano, hermana, es muy probable que en este tiempo usted como yo estemos fatigados, cansados. El martes, cuando estudiábamos Primera de Pedro, había un versículo en el capítulo 4 que decía que al mundo os parece extraño, que no andamos con él en esa corriente. Nosotros debemos estar firmes, andar en contra de la corriente de este mundo, dando testimonio que el Señor es el justo. Y si al Señor lo aborrecieron, a nosotros también el mundo lo va a aborrecer. Y sabe, hermano, esto, llevar y ir en contra de la corriente, lo más probable es que usted tenga más años que yo en los caminos del Señor, pero produce fatiga, produce cansancio. Pero que el Señor nos ayude, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermano, hermana, sentimos y está con fatiga, que el Señor nos ayude, porque la noche está avanzada y se acerca el día de nuestra redención. El Señor nos ayude a estar despiertos, a estar firmes, hermanos. Estamos en la cuarta vigilia, estamos a la puerta de nuestro amado Salvador y vendrá. Y el que ha de venir vendrá y no tardará aún un poquito. Resistamos todo lo que nos queda, porque estamos en la cuarta vigilia y falta poco para que se presente nuestro amado Salvador. Y por eso quise destacar que Pedro aquí nos enseña que aunque el tiempo no era normal, que está en medio de una tormenta y aunque puede estar en la cuarta vigilia, que podemos estar fatigados, podemos todavía escuchar al Señor en medio de esa tormenta, en medio de la fatiga, en medio de esa cuarta vigilia, las horas antes de la noche, horas altas de la noche. Y aún cuando el Señor comenzó a orar, que era de día, ¿cuántas horas llevaban ellos remando en contra de la corriente? Aún ahí, Pedro pudo ver al Señor caminando sobre las aguas y pudo escuchar la voz del Señor. Hermanos, no hay excusa. Que el Señor nos ayude, principalmente el que está hablando. Entendemos que no estamos en un tiempo normal, vivamos como debe ser. Estamos fatigados, cansados de remar en contra del mundo, todavía debemos resistir. La noche está avanzada, pero todavía, que es lo más importante, podemos escuchar y ver al Señor caminando por encima de las aguas. Pero otra cosa que quiero destacar en esta porción y es esa venida del Señor. Caminando sobre las aguas. Ya dije este versículo anteriormente. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Hermanos, aquí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo más adelante. El Señor no nos probará más allá de lo que podamos resistir. Aun cuando ellos sentían ya cansancio, que podían ya, que no podían más, ahí en el momento indicado, en el momento perfecto, aparece el Señor. El Señor no nos va a abandonar. No nos abandonó cuando estaba en aquellas glorias celestiales, magníficas, infinitas, inefables, invisibles. Cuando decidió venir a buscarnos, no nos va a abandonar ahora. La noche está avanzada. Es necesario que resistamos todavía y estemos firmes. Pero ahí hay otras cosas y es una llamada del Señor. Mire, hermano, si el Señor, cuando lo escuchemos y cuando lo veamos caminar por encima de las aguas, por encima de la tormenta, por encima de lo que el mundo nos presente delante de nosotros, que nuestra fe esté menguando, que ya no podamos resistir. Si el Señor nos dice, ven, nosotros podemos caminar por encima de la tormenta.
No dudemos eso, de quién es el que nos está llamando. No dudemos de quién es el que nos está hablando. Él mismo dice en Marcos, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes, hermana? ¿Sientes que en verdad el Señor te está llamando para caminar por encima de las aguas, pero tu fe está menguando? No, es imposible, yo no puedo hacer esto. Confiemos en Él. Si el Señor te está llamando, si está diciendo ven, si te está señalando el camino, por muy difícil que sea, debemos ir a Él. Sí, es verdad que Pedro marcó su vida, parte de su vida con esto, que Pedro le falló la fe, que Pedro comenzó a hundirse, pero hermano, Pedro caminó por encima de las aguas. No dudemos de eso y no nos olvidemos tampoco de eso. Un hombre haciendo algo imposible, bueno, porque el Señor lo llamó y lo permitió. El mismo Señor que llamó a Pedro es el mismo Señor que les puede estar hablando a usted en este momento, en este tiempo que no es normal, sino anormal, en medio de la fatiga, en medio de la cuarta vigilia, en medio del cansancio, en medio de la aflicción. Sí podemos escucharlo, pero ¿lo vamos a obedecer? Pedro aquí lo obedeció y caminó por encima de las aguas. Pero otra cosa que quiero destacar, hermano, y es que veo aquí la venida del Señor. Cuando nuestra fe comienza a hundirnos, como comenzó a hundirse Pedro, ahí inmediatamente estuvo el Señor para asearse de él. Y hermano, aquí vemos la palabra del Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es impresionante que es el mismo Señor que le da la mano y se hacía de él. ¿Y qué es lo que nos dice Filipenses? El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, él mismo descenderá del cielo para buscarnos. Pero quiero ver también aquí ese momento, cuando tengamos a Él y Él nos llame y nos reunamos con Él en el aire. Quizás mi mente huele y les pido perdón de antemano. Pero hermano, ¿qué pasaría si las palabras del Señor cuando Él nos llame a su presencia, a estar con Él en el aire, sea esta? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te he dado yo motivos para que dudes de mí? ¿Por qué tu fe menguó en este tiempo y en aquel tiempo? ¿Cuántas veces yo te he dejado mal? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, con nuestra fe podemos agradar al Señor. Con nuestra fe podemos caminar firme y que cuando Él nos llame a su presencia, no tenga nada que ver con esta palabra. Que nuestra fe no nos haga dudar, que nuestra fe nos haga más bien caminar firme, porque en ningún momento Él nos ha dejado, porque en ningún momento Él nos ha fallado. Él ha sido fiel, aunque nosotros seamos infieles. De manera, hermanos, vuelvo a repetir las lecciones que nos puede dar Pedro aquí. Que despertemos, porque no estamos viviendo en tiempos normales. Que si sintamos fatiga, es normal, los discípulos lo sintieron. Pero aún en medio de la fatiga, en medio de este tiempo malo, en medio de la cuarta vigilia, podemos ver y escuchar al Señor y que podamos resistir porque estamos en la cuarta vigilia y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Él es fiel. Él no nos va a fallar. Y que cuando nos llame aún en este tiempo, si nos manda a caminar por encima de la tormenta, vayamos. Y que cuando nos llame a su presencia,
no nos diga estas palabras, no tenga nada que ver con estas palabras. Hombre de poca fe. Yo les confieso que cuando meditaba esto, salieron lágrimas de mis ojos, porque lo más probable es que a mí sí me haya faltado la fe y que en mucho tiempo de mi vida, aún después de creyente, he dudado de mi Señor. Y lo digo con temor y con vergüenza. Pero hermano, que el Señor nos ayude y que podamos resistir hasta el final, porque falta poco y el que ha de venir vendrá. Estamos en la cuarta vigilia. Cerca de la cuarta vigilia fue cuando el Señor le apareció a sus discípulos en medio de la barca. Y estamos en esta cuarta vigilia. El Señor viene. Que el Señor nos ayude a seguir resistiendo y que Él bendiga su palabra. Amén.